Ok, entonces, lo que le iba a decir, ya que en la DECA, ¿cierto? Teníamos toda la información esa básica del curso, pero que además aquí apuntes. Da el apunte uno, ¿ok? Entonces ahí se lo subí el 31 de agosto, eso fue, no sé si el jueves o el viernes, como se lo prometí. Entonces, este es el que vamos a ocupar por el momento, y o cuando lo acabemos, voy a subir el siguiente. Este es el mismo, ¿no? Es el mismo. O sea que es un solo punto. ¿Ya? O sea, como le decía la otra vez, si quieren lo imprimen, ¿no? Porque igual es dinero. ¿Ya? Entonces, pero lo pueden ver en algún dispositivo móvil si quieren también. O sea, ahí ustedes vean el mecanismo que mejor se acomode a cada uno de ustedes. Entonces, nosotros estuvimos viendo, ¿cierto? La clase pasada, un pequeño recordatorio de asociaciones, que fue principalmente lo que vieron con el profesor Elí. ¿Cierto? La definición, qué significa que sea creciente, decreciente, el límite de sucesiones. Y en realidad también esto lo vieron con el profesor Lee, ¿cierto? Series de series reales, de números reales. Entonces, que era una serie, ¿cierto? Que era una suma infinita, donde se le tenía que calcular las sumas parciales y después pasar el límite para determinar si esa serie convergía o no convergía. Esto en el caso bien general, ¿cierto? Se tenía que hacer ese proceso. ¿Por qué esto en el caso bien general? Porque estas, ¿cierto? Son las series iniciales donde básicamente no tenemos ninguna forma preestablecida y por tanto al no conocer la forma de la serie tenemos que hacer todo el procedimiento. Dentro de eso vimos una propiedad que era este teorema, que es el término del criterio del término general, que te dice que si la serie converge, entonces el límite de la sucesión tiende a cero, pero el criterio como tal no es muy útil, así por lo menos como se ve ahí expresado, sino que es mejor su recíproco. ¿Qué decía el recíproco? Esto era algo súper útil porque me dice que si el límite daba de cero, automáticamente yo concluía que la serie diverge, ¿cierto? Y esto lo vimos la semana pasada con un par de ejemplos, ¿cierto? Acá vimos que rápidamente, por ejemplo, esta serie que estaba acá, ¿cierto? Su término general era lo que está ahí encerrado con rojo, su límite da 1, 0, diverge. Una línea, rápidamente yo podía concluir la convergencia o divergencia, o en realidad la divergencia de una serie. ¿Qué pasaba? Que si el criterio del límite me da 0, tengo que entrar a trabajar. Puede ser que converja y puede ser que diverja al mismo tiempo. No tengo idea. ¿Ok? Entonces, distinto de 0, diverge, igual a 0, no lo sé. Y después de eso, ¿cierto? Estuvimos viendo algunas series elementales, en particular comenzamos con la serie telescópica, establecimos cuál era su forma, cuya característica era que los términos se iban eliminando a medida que íbamos aumentando la serie, y los únicos términos que sobrevivían, ¿cierto? Era el primero y el último. Y para estas series telescópicas, porque tienen una forma bien peculiar, bien particular, podemos conocerles rápidamente cuál es su suma parcial, y establecer un criterio de convergencia. La serie telescópica siempre va a converger si es que el límite de esa sucesión converge, ¿cierto? Esto lo vimos la semana pasada, le hicimos un par de ejemplos con este ejercicio. Y por otro lado, también vimos lo que eran las series geométricas. Las series geométricas eran series de esta forma, ¿cierto? Donde teníamos un valor R, que era la razón, ¿cierto? De esta serie geométrica,
y en este caso el índice de la sucesión estaba justamente arriba en la potencia. ¿Qué te decía de estas series geométricas? También al tener una forma bien peculiar, podemos conocer su suma rápidamente y tenemos un criterio de convergencia. Esto es bastante sencillo porque solamente era viendo este valor, el valor de R de esa razón, podíamos saber si converge o diverge. Si R está entre 0 y 1, converge. Si es mayor que 1 o menor que 1, porque esto está en valor absoluto, ¿cierto? Puede ser menor que 1, eh, diverge. O sea, para que converja tiene que ser entre 0 y 1 positivo, por el valor absoluto. Y también conocemos el valor de su suma. Entonces, acá fue donde pasaba, ¿cierto? Estuvimos viendo acá esta serie que se parecen a una serie geométrica, pero tal cual como están ahí expresadas no lo son. Entonces, para poder trabajarlas, yo necesitaba sí o sí convertirla, ¿cierto? Entonces estábamos ahí en esa, que era el ejercicio, y mediante propiedades de potencia, finalmente yo podía pasar desde aquí, ¿cierto? Siguiendo el camino rojo, si tuviéramos una evaluación directamente ahí. Esa es una serie geométrica donde claramente distingo cuál es el valor de R. En este caso, R es un quinto, y por tanto, la serie converge, ¿cierto? Ahí fue donde nos quedamos la semana pasada en la última clase. ¿Todos de acuerdo hasta aquí? ¿Sí? Súper. Entonces, uno, series telescópicas, dos, series geométricas, tres, series T. Entonces, las series P, también se conocen como serie de Riemann, son aquellas en las que el índice de la potencia, el índice de la suma se encuentra elevado a una potencia. Es decir, tenemos acá, ¿cierto? N, que es el número que, el índice que va corriendo en la serie, está elevado a una potencia fija de algún valor de P. ¿Sí? P por potencia. Por eso tiene que ser positivo. ¿Ok? Entonces ahí tenemos la forma de la serie. Ya no tenemos. Bueno, las series P son otro tipo de series que son fácilmente identificables y por tanto también tenemos un criterio de convergencia. Aquí. Si yo tengo una serie P, solamente al verla puedo identificar convergencia o divergencia. Va a converger si la potencia es mayor que 1 y va a diverger si está entre 0 y 1, fíjense bien, considerando el 1. O sea, si la potencia vale 1, esto diverge. ¿Vale? ¿Ok?
¿Dónde? ¿Acá? ¿Abajo? ¿Ya? Eh, ¿Esto? ¿Un suma? Ay, no, se ve muy bien, perdón. A ver. Perdón, por eso es bueno tener el documento a mano. De hecho, con eso sí nos ahorraríamos, incluso que escriban esto, esta cosa. Lo trajo impreso, muy bien. Ya. Entonces, tenemos la serie P. Rápidamente identificamos solamente al observarla si converge o diverge. Entonces, tenemos acá un ejemplo que es la serie armónica. De hecho, ya la habíamos estudiado un poco antes. Estaba incluso en los ejemplos, permiso acá, yo lo había puesto un poco más atrás, como cuando estamos viendo acá el tema del criterio del término general, por acá, ¿ok? Entonces, mira, si yo parto, ¿cierto? Tengo que analizar una serie. Digo, ya, pues, serie armónica. No me interesa. No me interesa ese ejercicio. Ah, ¿qué es lo primero que tengo que hacer yo? Siempre, lo primero que tengo que hacer yo, a N, verificar que el término general sea distinto de cero. Porque si es distinto de cero, diverge, se acaba el ejercicio. Yo siempre voy a partir ahí. En una de esas tengo suerte y estaba en una línea. Entonces, el límite, cuando n se va hacia el infinito, de a n, que en este caso es el límite de 1 partido por n, ¿cuánto es el límite? Reemplazo el infinito donde está el n, 1 partido por infinito, cero. Por tanto, como el límite me da cero, el criterio del término general no me dice nada. Me dice que tengo que trabajar. Si hubiera sido distinto de cero, y ver. Pero acá tengo que seguir trabajando. Ahora, veo esta serie. Esta serie que está aquí, yo la puedo ver de esta forma, ¿cierto? Si se dan cuenta, es exactamente lo mismo lo que está acá. ¿Qué es lo que hice? Solamente estoy explicitando ahí la potencia que tiene el n. Entonces, si se dan cuenta, esto que está aquí es la serie P con el valor de P igual a 1, ¿sí o no? Porque tiene el índice elevado a una potencia fija. Entonces, como P vale 1, yo tengo un criterio para la serie P que me dice que si P vale 1, diverge. Por tanto, la serie diverge. Entonces, ese es más o menos el ejercicio que ustedes tienen que empezar a acostumbrarse a hacer. O sea, esto es bien de harto análisis, no es igual hay cálculo, pero esta parte en particular requiere harto análisis. Saber las fórmulas y poder relacionarlas más o menos rápido. ¿Sí? Si se dan cuenta acá el ejercicio
No hay que hacer muchos cálculos. ¿Ok? Entonces las series P también son series que yo las veo y sé si convergen o no. Entonces era el ejemplo que teníamos. Acá en este caso tenemos esta serie. ¿Qué me dirán ustedes? ¿Converge o diverge? Converge. Porque en este caso, ¿cuánto vale P? 3. Te está diciendo que si P es mayor que uno, converge. Entonces, sin hacer absolutamente nada, ahí yo tengo que esa serie converge. Es solamente observación. Ah, ok, el exponente fijo. El exponente que va cambiando. Estamos en una serie geométrica. Se da cuenta acá en la anterior, el exponente está justamente ahí, ¿cierto? Está arriba. Entonces, a la primera va a ser uno, o 2, después le vamos a 4. El exponente va variando. Acá en este caso el exponente está fijo. Siguiente serie, número 4. Series alternadas. ¿Por qué se llaman series alternadas? Porque como dice ahí, va cambiando el símbolo, y los términos van cambiando de positivo a negativo o de negativo a positivo uno a uno. ¿Ya? Puede partir como más o puede partir como menos, pero siempre van a ir cambiando. ¿Ok? ¿Cuál es la forma? La forma igual es más o menos clara de verla, porque siempre van a tener un menos uno elevado a algo. Entonces, como tenemos una serie, una cuarta serie, es claramente identificable, o sea, solo con verla yo puedo saber que es una serie alterna. También tiene un criterio, y el criterio básicamente es el que se ve allá abajito, que parece que en realidad necesita dos, pero en realidad es una sola. Te dice que primero, una serie alternada va a converger si el límite al infinito de AN tiende a cero. Y en segundo lugar, tiene que cumplirse eso. ¿Qué significa eso? Significa que van a anotarlo por ahí al ladito, significa que la sucesión tiene que ser decreciente. Sí, esa es la definición de una sucesión decreciente. Entonces, si bien acá parece que en realidad hay dos criterios para poder establecer P era uno, ver si P era mayor o menor que uno. La serie geométrica es lo mismo, ver si R era mayor o menor que uno. La serie telescópica teníamos que ver un uno. Y acá tenemos que ver dos. En realidad no. Dice la primera condición de convergencia es el criterio general, pero acá solamente queda un poco más explícito que se tiene que hacer. Entonces, en realidad, para poder saber si una serie alternada converge o no, en realidad,
serie sea decreciente. Entonces, vamos a hacerle esto con un ejemplo, ¿cierto? Acá siempre las cosas quedan más claras, cuando tenemos que hacer cálculo. Dice, el siguiente ejercicio es una aplicación directa. Recuerde que demostrar que una serie sea decreciente es básicamente lo mismo probar que sea esto, ¿sí? Porque claro, si se cumple esto que está, este término que está acá, miren, el AN está a la derecha, pasa restando a la izquierda, entonces tienen que probar que la resta es menor o igual que cero. Entonces, esa es una forma, porque hay más, de demostrar decrecimiento, ¿ok? Entonces, vamos a demostrar que la serie eh, armónica alternante, no se dejen engatusar por los nombres, ¿sí? Están ahí porque están escritos. Vean el ejercicio nomás, ¿cierto? No me deja cortar. Ya, no importa. Entonces, tenemos que estudiar la serie. Entonces, el ejercicio me dice, estudia esta serie. ¿Ok? Es una serie alternada. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que, cierto, ahí tenemos un menos uno, entonces va a ir cambiando el signo. Si se dan cuenta, para ejemplificarlo, esto no es necesario que lo noten, ¿cierto? Pero si se dan cuenta, cuando n vale uno, ¿qué va a quedarme? Menos uno al cuadrado, uno partido por uno, ¿cierto? Porque acá uno más uno me dio 2. Después el siguiente término, ¿cuál va a ser? Menos uno al 3, uno partido por 2. Después el siguiente, ¿cuál va a ser? Menos uno a la 4, uno partido por 3, ¿cierto? Y si se dan cuenta, claramente, menos uno al cuadrado, esto es uno positivo. Entonces solamente va a quedarme uno. Menos uno al cubo, potencia negativa, que esto va a quedarme como menos uno. Y acá me va a quedar solamente un medio. Menos uno a la cuarta, me va a quedar uno. Entonces, si se dan cuenta, perdón, este de acá era uno, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, la serie va a ser uno menos un medio, más un tercio, menos un cuarto, más tun. Por eso va a ser alternado, ¿cierto? Claramente se están dando cuenta acá de que tenemos positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Por eso es alternado. Bien, eso es lo primero. Solamente para el nombre. Ahora vamos a estudiar el converso. Lo primero que tenemos que hacer siempre es estudiar el límite del término general.
¿Cuál era el término general para esta serie? ¿Qué miran ustedes? 1 partido n. Justamente, ¿cierto? Y yo voy a mi definición, por eso es bueno tener el apunte para poder ir chequeando. AN es el término que acompaña al signo alternante. Entonces, efectivamente, aquí yo tengo AN. Por tanto, yo tengo que estudiar el límite de 1 partido por n. Y eso ya lo hemos estudiado, de hecho. Es un límite más o menos fácil de calcular. Reemplazamos el n por el infinito, esto me va a dar rápidamente cero. Entonces, el recíproco del criterio del término general me está indicando que el límite es cero. Tengo que seguir estudiando. Si hubiera sido distinto a cero, se acaba el nivel. Tengo que seguir trabajando. Entonces, yo tengo una serie alternada. ¿Cuál es el criterio entonces, de la serie alternada? Tiene que ser decreciente, es decir, que a n más 1 tiene que ser menor o igual que a n. ¿Cómo pruebo eso? Tengo que probar que a, esto es lo mismo que decir a n más 1 menos a n es menor o igual que cero. Bien. ¿Quién es a n más 1? ¿Quién es a n? A n yo lo conozco, ¿cierto? Lo vimos acá arriba. Ahí tenemos a n. Entonces, a n yo lo conozco, efectivamente. A n es 1 partido por n. ¿Quién es a n más 1? 1 partido pues n más 1. Ya esto yo lo voy a restar y voy a tratar de demostrar que esto efectivamente es menor que eso. Entonces acá tengo que empezar a hacer cálculo algebraico, empezar a ver qué es lo que me está pasando, ¿ok? Resta de fracciones, ¿cuánto me da esto? Multiplico cruzado, ¿cierto? Resta de fracciones. Y arriba en el numerador, justamente me doy cuenta de que eso con eso se van a simplificar. Entonces me va a quedar menos 1, n, n más 1. Y la pregunta que yo me estoy tratando de hacer es que ¿es menor o igual que cero? ¿Es menor o igual que cero? ¿Será menor o igual que cero? Y la respuesta a esto es que sí lo es. ¿Por qué? ¿Qué creen ustedes? Justamente, n es un número natural, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si yo coloco el valor de n igual a 1? Me va a quedar menos 1 partido por 1, 2, ¿cierto? Que claramente es menor que cero, porque negativo, positivo, negativo. Si yo reemplazo por el valor de n igual a 2, me va a quedar
menos uno, 2, 3. La misma historia. Reemplazo por el valor de 3, me va a quedar 3, 4. Entonces, para todos los valores que yo me tome de n, efectivamente esto sí se va a cumplir. Por tanto, la serie es decreciente. Y como la asociación es decreciente, por el criterio de Leibniz me dice que la serie alternativa. Entonces, como se están dando cuenta, el trabajo matemático no es, no, no son tantos cálculos, es harto de comprender, de hacernos la idea de qué es lo que estamos intentando hacer. ¿Sí? No es harto de pensar, no es tanto de ejecutar, por el momento. Dudas. Ahí está completito, por si le quieren sacar una foto. Se va entendiendo más o menos la idea. O sea, al comienzo siempre es difícil, ¿cierto? Uno lo ve y dice, ¿qué onda? Pero no es tan terrible. Ya esto requiere, como todas las cosas, ¿entiendes? Ya. La n por uno, es lo que está con negro, dice usted. Sí, eventualmente podría resolver. El tema es que usted tiene que probar esto para todo n. Claro, porque puede ser, si usted reemplaza acá por uno, le va a quedar un medio menos uno. Claramente esto se va a dar menos, ¿cierto? Menos 0,5, que efectivamente es menor que cero, entonces súper bien. Entonces si usted dice, es decreciente. No, porque para el primer término es decreciente, pero usted no sabe qué va a pasar después. Esto, si bien lo ve como sucesión, tiene que verlo también, que al mismo tiempo lo puede ver como una función. Entonces, podría ser que la cosa sea así. Digamos que este es AN más 1 y este es AN. Entonces, aquí, en el primer término, claramente AN es más grande que AN más 1, pero va a llegar en algún punto, que yo no sé cuál será, en que AN más 1 va a ser más grande que AN. Entonces, no importa cuántos números usted se pruebe que esta relación cumple, tiene que verificarlo que se cumpla desde algún valor en adelante. Por eso tiene que hacer los cálculos y el análisis algebraico. No basta. Se me hace para n igual 1, para n igual 2, aunque me haga hasta para n igual 1000, no me está haciendo nada. Tiene que hacerlo de alguna forma, establecer una regla. ¿Ok? O sea, tenemos que, efectivamente, la serie armónica alternante converge. Es interesante porque la serie armónica, es decir, si yo le quito el tema del signo, diverge. Entonces, sirva esto también para darse cuenta que pequeños cambios, en este caso agregarle ese menos uno elevado a n, cambia completamente los criterios de una serie o no. Entonces, hay que hacer los análisis que por más que se parezca a, no necesariamente va a confirmar que sea lo mismo similar.
Pequeño número puede cambiar harto la diferencia. Ese es el siguiente ejercicio. No tenemos la forma de una serie alternada, por lo que antes de empezar a trabajar tenemos que convertirla a una serie alternada. Lo mismo que estuvimos haciendo en la última clase, ¿sí? Tenemos una serie que se parece a, tiene una pista de, pero finalmente no lo es. ¿Por qué no es una serie alternada? Va por ahí, pero casi casi. No es una serie alternada porque tiene que ser menos uno elevado a un menos 2 elevado a. Sí, porque solamente me interesa que vaya cambiando el signo, el número. Y por eso yo tengo que siempre ir a la definición. ¿Cuál es la definición? Es menos uno elevado a n o menos uno elevado a n más uno y después el resto. ¿Sí? En este caso tengo un menos 2 elevado a, tiene que ser menos uno elevado a. Entonces hay que convertirla. Se parece, pero no lo es. Lo mismo que hicimos con la geometría, ¿cierto? Se parece, pero no lo es. Entonces, vamos a convertirla. Tengo, ¿cómo la convierto? ¿Qué es de la potencia? ¿Ya? No hay mucho más que darle. Entonces, notar que menos 2 es lo mismo que decir, ¿y a dónde quiero llegar? Quiero construir un menos uno elevado a algo. Entonces, menos 2 es lo mismo que decir menos uno por 2 elevado a lo que está ahí, ¿cierto? Y por propiedades de la potencia, yo sé que esto se distribuye a cada uno de ellos. Entonces, esto va a ser lo mismo que n menos uno n menos uno por 2 elevado a n menos uno. Y ahora construir justamente menos uno elevado a algo. ¿Cómo de eso? No, o sea, como se le escriba, en realidad esto podría haberlo escrito directamente acá, ¿cierto? Bueno, acá en realidad para hacer eso, bueno, perdón. Entonces, si ahora para sacarle la fracción que A, pero que en el denominador, entonces para pasarla arriba, tiene que, sería menos uno elevado a n menos uno y todo eso, la menos 1, ¿cierto? Porque recuerden que si tienen eso, es lo mismo que decir eso. Entonces, esto que está abajo, para no dejarlo abajo, lo eleva a la menos uno. Y ahí pueden aplicar la multiplicación de exponentes, para cambiar el signo, entonces te quedaría 1 menos n. Bueno, lo que en realidad quería mostrarle acá con este ejercicio, no lo vamos a desarrollar completo, solamente quería mostrarle que cuando ustedes tengan cosas que se parezcan a las conversiones respectivas, tienen que llevar, por más que se parezca, si no tiene
exactamente la misma forma, deben manipularlo para llevarlo a la forma que necesitan. Entonces, si ustedes tienen eso inicial y a eso le empieza la cosa seria, porque ahí no le pueden aplicar nada. No tienen la forma de la serie alterna. Tienen que primero llevarlo a... ¿Ok? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿No entendiendo? Bueno, finalizamos esta sección, dice, con otro criterio, que es el de la cisma, ¿se acuerdan? Criterio de la primera derivada, para poder establecer si crece o decrece una sucesión. Bien, en realidad es para funciones, pero en realidad para sucesiones funciona exactamente igual. Entonces, por ejemplo, tienen ahí esa serie. Eso ya es de prueba. Tienen la forma de una sucesión de una serie alternada, tienen el menos uno elevado a n, ahí claramente, ¿cierto? Tienen por otro lado, tienes la sucesión. Uno partido n raíz. Si ustedes intentan hacer la recta, no está tan fácil hacer esa recta para después llegar a concluir de que eso es decreciente. No, no es para nadie. Entonces, una forma de hacerlo es mediante el criterio de la primera derivada. Ya. Bueno, este curso tiene la peculiaridad, el cálculo vectorial en general tiene la peculiaridad que requiere mucho los cursos anteriores. ¿Sí? O sea, acá hay que estar la máquina bien aceitada para poder andar rápido. Entonces te lo vamos a dejar también para que ustedes busquen en sus cuadernos, busquen por internet cuál era el criterio de la primera derivada. Trata de acordarse cómo derivar, cómo se deriva eso. En vez de n, colóquenle una x. Entonces tienen uno partido x raíz del logaritmo natural de x. Deriva eso. Después les puede acordarse cómo derivar, cómo se aplicaba el criterio de la primera derivada. ¿Sí? Solamente para que vayan ejercitando cosas. Tarea. ¿Mm? Y para un curso de cálculo diferencial, podría ser. Como que yo lo de eso me va a recordarle cómo sumar fracciones. Bien, con eso finalizamos las, el primer capítulo de las series elementales. Elementales en el sentido que yo soy las veo y sé cuál es. Sin embargo, como parte acá, esto dice, la mayoría de las series no se parecen nada a lo que vimos antes. Obvio.
¿cierto? Pero vamos a establecer criterios que nos permitan justamente establecer si convergen o divergen sin tener que hacer los cálculos, de pasar por las sumas parciales, sin tener que, de forma más rapidita y más sencilla. El primer criterio se llama el criterio de la integral. Este lo vamos a saltar, ¿ya? Solamente es para que ustedes lo conozcan, pero lo vamos a saltar. Entonces te dice que si la función es positiva, continua y decreciente para ciertos valores, la serie va a estar asociada a la convergencia o a la divergencia de esto que está aquí. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama? ¿Se acuerda? Se llama una integral impropia, porque uno de los límites de integración es infinito. Entonces la integral en dominios no acotados son integrales impropias. Entonces, básicamente este el criterio que dice que estas dos cosas tienen el vestido unido, pero nosotros le vamos a saltar. Pero acá sí que nos vamos a meter. Criterio de comparación directa. Este va a ser lo último que vamos a ver por el día de hoy. El nombre lo dice, comparación directa. ¿Qué significa? Significa que yo voy a comparar la serie que a mí me interesa con alguna más sencilla que yo sí conozca su criterio de convergencia o de divergencia. Yo lo voy a comparar con otra cosa que yo sí conozco. Por eso yo estudié todas las anteriores. Que como esas son fáciles, estas que son más difíciles las voy a intentar comparar con lo que yo ya sé. Esta es la idea. Entonces, tenemos acá la fórmula. Si, si yo tengo dos sucesiones, A y B, fíjese bien el orden, ¿ya? Si la grande converge, la pequeña converge. Si la pequeña diverge, la grande también diverge. Eso es lo que me está diciendo el criterio. Ojo, porque muchas veces pasa en que dicen, ah, la grande diverge. ¿Qué pasa con la pequeña? Muchos dicen diverge también. No tengo idea. En realidad, el criterio me establece solamente para esas dos condiciones. Si la grande converge, la pequeña converge. Si la pequeña diverge, la grande diverge. Si me pasa otra cosa, no tengo idea. Vamos a los peros. No hay una forma estándar para escoger la serie a utilizar. Dice, ya, hay que compararla con algo que yo sé, pero ¿con cuál? No hay una forma estándar. Sin embargo, uno suele guiarse con algo que tenga más o menos la misma naturaleza. Entonces acá hay un ejemplo. Dice, tengo esa serie. ¿Qué serie? Estamos en una prueba y yo le digo eso. Dígame de qué tipo es. Telescópica, geométrica, serie T, tenemos esos cuatro tipos. ¿De cuál es esa serie? La verdad es que no es de ninguna. ¿Te parece?
a una geometría, pero no lo es directamente. O sea, por lo menos, tal como está, yo no puedo hacer un criterio, ¿cómo se llama? Una convergencia, porque dice, yo tengo esta serie. Dice, n, 7n, n más 1. Tengo esa serie que quiero estudiar. ¿Cierto? Está en la prueba, sale así. Tú dime eso. Ya me están diciendo, según lo que dicen ustedes, esto se parece a algo geométrico, ¿cierto? Ok. Dame una prueba. Sale eso. Es una serie geométrica, me dicen ustedes. ¿Cuál es el criterio de la serie geométrica? Sí, eso tenemos que tenerlo así, así. Las series geométricas son de la forma que está ahí. A, R elevado a N. ¿Quién es A? ¿Quién es R aquí? En esta, en la que estamos intentando estudiar nosotros ahora. ¿Quién es A? ¿Quién es R? Ya, A sería 7, N más 1. Sí, tal cual. Entonces ustedes me están diciendo que si yo coloco aquí en esta fórmula el valor de A, a ver, ustedes me están diciendo que si yo coloco el valor de A 7 y el valor de R n más 1 elevado a n, ¿cierto? Estoy colocando valor de A, estoy colocando valor de R, estoy haciendo lo que ustedes me están diciendo. Tengo exactamente lo mismo que yo tengo acá. Claramente no, ¿cierto? Ese no es el valor de A, poco es el valor de R. El tema es que ustedes no van a llegar, nunca, no van a llegar. Pero lo que ustedes tienen acá se parece a una geométrica, porque efectivamente acá tienen un 7n, un 7 elevado a n. Entonces, ¿qué es lo que te pasa? El criterio de comparación directa te dice, ya, esta serie yo no la conozco. No sé si converge, no sé si diverge, no se parece a ninguna de las elementales que yo conozco, la voy a comparar. ¿Con quién? La voy a comparar, vamos a colocarla así, no, en realidad esto no está mal escrito, pero para que me entiendan, la voy a comparar con una serie que tenga de alguna forma cosas, pero que me aparezca también un 7 elevado a n, porque se parece de alguna manera. Esa es un poco la idea de la comparación directa. Yo no sé con qué compararla, no tengo ningún criterio que me diga, si tú tienes esto, compara con esto. Pero tengo que llevarla a cosas que más o menos se parezcan y que yo sepa. Porque si yo comparo, por ejemplo, con la serie 7 elevado a n, esta, miren, esa es una serie geométrica que yo al verla sé si converge o diverge. Esa serie que coloqué ahí, converge o diverge. Tengo que R y el que está abajo. Por tanto, diverge. Y por tanto, yo sabría si me sirve o no me sirve. Esas más o menos son las cosas que tienen que empezar acá a cranearse. Si esto estamos partiendo, esto es difícil a la partida, así que no lo entienda, ¿ya? Pero para que me sigan la idea. Entonces, ahí es donde uno tiene que entrar a hacer este tipo de juegos. Tal vez dicen, pero 7 elevado a n.
acá en realidad yo tengo el 7 abajo, no lo tengo arriba. Entonces en realidad tal vez no debería comparar con 7 elevado a n. Debería comparar con 1 partido por 7 elevado a n. Porque acá si yo hago propiedades de la potencia, me quedaría eso, pero 1 elevado a n es solamente 1. Entonces ahora ya se parece un poco más a lo que yo tengo. Y esto que está aquí es una serie geométrica que ahora tiene un R de 1 partido por 7. Y eso yo la veo y sé que converge. Entonces, a lo que voy es que claramente acá tenemos que ocupar harto ingenio. Y para estas cosas hay que rayar. Si ustedes se quedan en su cerebro sin escribir nada, intentando saber cuál es la que les funciona, van a ser... Aquí hay que rayar, intentar. ¿Funcionó? No funcionó. Intentemos otra. ¿Funcionó la segunda? Bien. Si no funcionó, vamos a una tercera. ¿Ok? Ya. Dicho eso, solamente para que entiendan ahí la idea. ¿Qué me dice acá lo que yo tengo escrito? Que si yo tengo esta serie, yo la podría comparar con esta serie que está acá. ¿De dónde saqué esta? Esta la saqué y dándole el 1. ¿Y cuánto es n dividido por n? Se simplifican entre sí. Por tanto, en realidad, esta serie original, que era la del ejercicio que a mí me estaban preguntando, yo la voy a comparar con 1 partido 7 elevado a n. Y esta serie, como acabamos de decir, es una serie convergente, ¿cierto? Una serie geométrica convergente. Entonces, esas son más o menos un poco las ideas que hay que estar por detrás. Vamos al siguiente ejemplo para que vayan entendiendo la idea. Tengo esa. No, estoy en la prueba, me colocan eso. ¿Te parece algo que yo conozca? Pues no, no. Así, a la rápida, se la respondo. Compararlo con algo. Entonces, miren, así tienen que ir más o menos pensando ustedes. ¿Qué pasa si yo le saco la constante? Me va a quedar raíz de n partido por n. Propiedades de la potencia, esto es lo mismo que decir n elevado a un medio partido por n. Propiedades de la potencia, esto es lo mismo que decir n elevado a menos un medio, ¿cierto? Y si esto ahora yo lo escribo como una serie, en realidad, ¿cierto? O sea, la pregunta es, ¿tendrá sentido comparar esta serie si yo la comparo con la serie n a la menos un medio, que es decir lo mismo que lo conozco? ¿Qué es? Es una serie P, una serie P, con P un medio, porque en este caso la potencia está fija. Con P igual a un medio, la serie P, ¿converge o diverge? Diverge. Entonces, es una buena idea entrar a comparar esa con esa. Y así yo empiezo como a construir ideas de comparación. Algo que no tengo idea de cómo hacerlo, intento imaginar cosas que se parezcan
y que yo fácilmente sepa si converge o diverge. O sea, esto es ejercitar, ejercitar, ejercitar. Me queda el pendiente de hacerle el listado de ejercicios, pero lo que yo voy a hacer, en realidad, para este tipo de cosas, voy a darle un libro de cálculo donde tienen, en vez de yo ponerme a matar, vamos y ahí tienen que hacer los 50 ejercicios que están ahí, hagan los 50. Pero eso lo podemos conversar mañana con más tranquilidad, pero se lo voy a enviar. Solamente para acabar. Entonces, decía, esa serie se podría comparar, como salía ahí, justamente a lo que acabamos de decir nosotros ahora rayando, que resulta ser una serie divertida. Entonces, bueno, hasta acá lo vamos a dejar hoy día. Estamos solamente identificando con quién comparar, porque ahora después tenemos que ver qué hemos encontrado, nos sirve o no nos sirve, porque tenemos que ver que sea más grande y que converja o que sea más pequeña y que diverja. Eh, Eso lo vamos a ver ya mañana.